Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta, que parece simple, pero es de las más profundas, ¿no? ¿De qué está hecho todo? Vamos a explorar juntos un par de textos que nos llevan de viaje, desde los componentes básicos que sí conocemos, la materia de todos los días, hasta ese interrogante enorme de la materia oscura. La misión de hoy, intentar entender cómo ve la física actual eso, los ladrillos fundamentales de la realidad. Daremos un repaso rápido a cómo llegamos aquí, desde ideas, bastante más antiguas, y luego, a enfrentarnos a uno de los grandes misterios de la ciencia. Esa cosa, esa materia invisible que parece ser es mucho más abundante que todo lo que sí podemos ver o tocar. Uno de los textos, por cierto, menciona algo curioso. Dice que a veces se sabe mucho de, de historia, de arte, pero quizá menos de ciencia básica. A ver si hoy podemos aportar nuestro granito de arena para equilibrar un poco eso. Listo. Venga, vamos a ello. Esta curiosidad por saber de qué estamos hechos, pues no es nueva, claro. Viene de lejos. Ya en la antigüedad buscaban respuestas, quizá más simples. Sí, es fascinante ver cómo distintas culturas intentaban dar con esos componentes esenciales. Los griegos clásicos, Empédocles, Aristóteles, hablaban de 4 elementos: aire, tierra, fuego, agua. Era una forma de poner orden, ¿sabes? Claro, buscar la simplicidad. Exacto. Y en China, por ejemplo, con la idea del wuxin, tenían 5 fases o elementos: madera, fuego, tierra, metal, agua. Y lo usaban para explicarlo todo: el cosmos, la salud, la política. Todo. Todo. Y en la India también tenían sus elementos, añadiendo el espacio a veces. La idea recurrente era esa: buscar unos pocos principios básicos. Pero claro, la física moderna dio un salto, gigantesco, desde ahí. ¿Cuál es el panorama ahora mismo? Pues el panorama actual se resume, en el modelo estándar de la física de partículas. Es nuestra teoría más exitosa, la que mejor describe las partículas fundamentales y cómo interactúan entre ellas. Olvídate de tierra o fuego. Ahora hablamos de un zoo de partículas bastante más exótico, la verdad. Un zoo. Suena divertido. A ver, ¿quién vive en ese zoo? Pues mira, tenemos como 2 familias principales de ladrillos de materia. Por un lado están los quarks. Quarks. Sí, hay 6 tipos. Tienen nombres así curiosos: up, down, charm, strange, top y bottom. Lo importante, para lo que nos forma a nosotros, es que los quarks up y down son los que componen los protones y los neutrones, o sea, el corazón de los átomos. Vale, quarks para los núcleos atómicos. ¿Y la otra familia que decías? Son los leptones. El más famoso, seguro que suena, es el electrón, el que da vueltas alrededor del núcleo en los átomos. Luego tiene como unos primos más pesados, que son el muón y el tau. Y además 3 partículas casi fantasmales llamadas neutrinos. Hay un neutrino por cada tipo de leptón: electrónico, muónico y tauónico. Son súper ligeros y casi no interactúan con nada. Pasan a través de todo. O sea que en total son 12 partículas. 6 quarks y 6 leptones. 12 partículas fundamentales de materia, sí. Y ojo, cada una tiene su antipartícula, como una imagen en un espejo, pero con carga eléctrica opuesta. Así que el catálogo básico ya sube a 24 ingredientes. 24. Vale. Pero lo crucial no es solo la lista, es cómo hablan entre ellas, cómo interactúan. Las fuerzas. Las fuerzas, claro. Recuerdo que eran 4, ¿no? Exacto. 4 fuerzas fundamentales que lo gobiernan todo. La más bestia es la fuerza fuerte. Actúa entre los quarks y los mantiene pegados dentro de los protones y neutrones. Sin ella, los núcleos se desintegrarían al instante. Vale, la fuerte pega a los quarks. Luego está la fuerza electromagnética. Esa actúa entre partículas que tienen carga eléctrica. Es la responsable de que los electrones se queden atados a los átomos, de toda la química, de la luz, de casi todo lo que vemos en el día a día. Entendido. ¿Y las otras 2? La débil. Siempre me hago un lío con la débil. La fuerza débil es más sutil, pero es importantísima. Es responsable de algunos tipos de radiactividad, como la desintegración beta. Es cuando un neutrón se transforma en un protón dentro del núcleo. Y es fundamental en las reacciones nucleares que hacen brillar a las estrellas, por ejemplo. Y la última, la gravedad, ¿no? Y por último, la fuerza gravitatoria. Es la más débil de todas a escala de partículas,
pero como afecta a todo lo que tiene masa o energía y tiene un alcance infinito, pues a grandes escalas es la que manda. Mantiene unidos planetas, estrellas, galaxias. Entiendo. Entonces, a ver si lo pillo. Estas fuerzas hacen que los quarks se junten y formen protones y neutrones. Eso es. Estos se agrupan y forman los núcleos de los átomos. Exacto, por la fuerza fuerte residual y la electromagnética. Los electrones se unen a esos núcleos para formar los átomos completos. Correcto, por la fuerza electromagnética. Y los átomos se combinan y forman moléculas. Y, tachán, ya tenemos la materia normal y corriente. Exactamente. Es como un proceso de construcción por etapas, y cada etapa está gobernada por una o varias de estas fuerzas. Y un detalle fascinante de la física cuántica, que quizá conviene mencionar, Dime. es que estas fuerzas, a nivel microscópico, actúan porque las partículas se intercambian otras partículas, como si fueran mensajeros de la fuerza. Ah, sí. Los bosones puede ser. Eso es. La fuerza electromagnética usa fotones, que son las partículas de luz. La fuerte usa unos llamados gluones. La débil usa unas partículas llamadas W y Z. Y la gravedad. También tiene su mensajero particular. Pues se cree que sí. Sería una partícula hipotética llamada gravitón, pero todavía no la hemos encontrado experimentalmente. Integrar la gravedad en todo este esquema cuántico es uno de los grandes retos pendientes de la física. Vale. Y falta una pieza que sonó muchísimo hace unos años. El bosón de Higgs. ¿Dónde encaja? Fundamental. El Higgs, descubierto en 2012 allí del CERN Ginebra, aunque se propuso décadas antes, ¿eh? Sí. El bosón de Higgs y el campo de Higgs que lo acompaña y que llena todo el espacio es lo que explica por qué las partículas elementales, los quarks, los electrones, los W, los zetas, tienen la masa que tienen. ¿Cómo que lo explica? Bueno, es como si las partículas, al moverse por ese campo de Higgs, encontraran una especie de resistencia, como si se volvieran más pegajosas, y esa pegajosidad es lo que nosotros percibimos como masa. Sin el campo de Higgs, serían todas partículas sin masa viajando a la velocidad de la luz. El universo sería radicalmente distinto. O sea que el Higgs les da la masa. Vale, ahora sí. Parece un esquema, bueno, increíblemente completo, ¿no? 12 ladrillos de materia, sus antipartículas, 4 fuerzas con sus mensajeros y el Higgs para dar la masa. Parece que ya está todo. Problema resuelto. Pues aquí viene la gran sorpresa, o la gran bofetada de realidad, como quieras llamarlo. Todo este edificio tan elegante, el modelo estándar, que funciona maravillosamente bien para describir la materia que forma las estrellas, los planetas, a nosotros mismos, resulta que toda esa materia ordinaria es solo, agárrate, un 5% del contenido total de materia y energía del universo. Espera, ¿cómo? ¿Solo el 5%? Pero, ¿y el 95% restante? Esto sí que es un giro de guión, ¿eh? Absolutamente. Un giro total. El 95% restante es un completo misterio. Se divide en dos grandes incógnitas. Por un lado, un 70%, más o menos, es algo que llamamos energía oscura. No sabemos qué es, pero parece ser la responsable de que la expansión del universo se esté acelerando. Otro misterio para otro día, entonces. Exacto. Y el otro 25%, aproximadamente, es la materia oscura. Y en esa nos centramos hoy. Aunque no sepamos qué es exactamente, sí sabemos que está ahí, por sus efectos gravitatorios. Un 25%. Es 5 veces más que toda la materia normal. Pero, ¿desde cuándo se sospecha esto? Porque suena a algo muy reciente, de ciencia ficción casi. Pues no te creas, ¿eh? Las primeras pistas son de los años 30 del siglo XX, hace casi un siglo. En 1932, un astrónomo holandés, Jan Oort, estaba estudiando cómo se movían las estrellas en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Ajá. Y se dio cuenta de que para que la gravedad de la galaxia pudiera retener a esas estrellas y que no salieran disparadas, la Vía Láctea debía tener bastante más masa de la que se veía sumando todas las estrellas. Fue él quien acuñó el término materia oscura. O sea que ya en los años 30 alguien dijo, oye, que aquí falta masa. Astrónomo Fritz Zwicky, un tipo suizo bastante, peculiar y brillante, estudiaba cúmulos de galaxias. Como el cúmulo de Coma. Grupos enormes de galaxias. Sí, cientos o miles de galaxias juntas. Midió las velocidades a las que se movían las galaxias dentro del cúmulo y iban rapidísimo.
demasiado rápido. Calculó que la masa total necesaria para mantener unido ese cúmulo por la gravedad era cientos de veces mayor que la masa que se veía en las estrellas. Cientos de veces. Fue muy directo. Dijo textualmente que la materia oscura está presente en una cantidad mucho mayor que la luminosa. Qué fuerte. Aunque creo que luego esa cifra se ajustó un poco, ¿no? Igual se pasó de frenada al principio. Sí, su estimación inicial fue un poco exagerada, en parte porque los valores de algunas constantes cosmológicas no eran muy precisos en esa época, y tampoco se tenía en cuenta todo el gas caliente que hay entre las galaxias, que también tiene masa. Pero la idea central, que faltaba muchísima masa, era correcta. Y otros astrónomos encontraron cosas parecidas en otros cúmulos. La evidencia se iba acumulando, aunque quizá de forma un poco dispersa al principio. Vale, pistas tempranas. Pero ¿cuál fue la prueba que realmente convenció a casi todo el mundo? He oído hablar de las curvas de rotación de las galaxias. Exacto. Ese fue el trabajo clave, fundamental, de Vera Rubin y Ken Ford en los años 70. Se pusieron a medir con una precisión muy alta cómo giran las estrellas en galaxias espirales, como nuestra vecina Andrómeda. Como de rápido giran a distintas distancias del centro. Eso es. Lo lógico, si piensas en la gravedad de Newton y en que la mayor parte de la masa visible, las estrellas, está concentrada hacia el centro, pues lo lógico es que las estrellas más lejanas giren más despacio. Como los planetas exteriores del sistema solar giran más lento que los interiores. Tiene sentido, sí. Menos tirón gravitatorio, menos velocidad para mantenerse en órbita. ¿Y qué encontraron Rubin y Ford? Pues que no. Encontraron que las estrellas de las afueras de Andrómeda, muy, muy lejos del centro, seguían girando a la misma velocidad altísima que las estrellas más cercanas al núcleo. La curva de rotación, el gráfico de velocidad contra distancia, en lugar de caer como se esperaba, se mantenía plana. Plana. ¿Y eso qué implica exactamente? Implica que tiene que haber una cantidad enorme de masa que no vemos, distribuida en un halo gigantesco, mucho más grande que la parte visible de la galaxia. Y esa masa invisible es la que está tirando gravitatoriamente de esas estrellas lejanas, obligándolas a girar tan rápido para no escapar. Vaya. Era una evidencia muy fuerte, muy directa, y se observó en muchísimas otras galaxias espirales. Aunque es verdad que hubo algunos trabajos previos que ya apuntaban en esa dirección, el de Rubin y Ford fue como el martillazo final, muy convincente. Vale. La evidencia parece sólida. Galaxias que giran demasiado rápido, cúmulos de galaxias que necesitan más pegamento gravitatorio para no desintegrarse, pero siempre hay escépticos, claro. ¿No podría ser que estemos entendiendo mal la gravedad? ¿Que la ley de Newton, o incluso la de Einstein, no funcione igual a esas escalas tan enormes o con aceleraciones tan bajas? Es una alternativa muy lógica y se ha propuesto seriamente. Son las teorías MOND, que significa dinámica newtoniana modificada. MOND. Sí. Básicamente sugieren que la gravedad podría ser un poquito más intensa a aceleraciones muy, muy bajas, justo las que se dan en los bordes de las galaxias. Y si eso fuera así, quizá podrías explicar las curvas de rotación planas sin necesidad de invocar ninguna materia oscura invisible. Una idea ingeniosa, la verdad. Interesante. ¿Y por qué no ha triunfado MOND entonces? ¿Si explicaba las curvas de rotación? Bueno, porque aunque MOND funciona bien para explicar las curvas de rotación de galaxias individuales, se topó con un objeto cósmico que le puso las cosas muy, muy difíciles. ¿El cúmulo Bala? El cúmulo Bala. Suena a película de acción. ¿Qué es? Mutuamente. Una colisión de cúmulos enteros. Uf, debe ser espectacular. Lo es. Y lo bueno es que podemos observar qué ha pasado con las distintas componentes después del choque. Podemos ver dónde están las galaxias individuales, con luz visible, claro. Podemos ver dónde está el gas caliente que había entre las galaxias usando telescopios de rayos X. Este gas, por cierto, contiene la mayor parte de la masa ordinaria, bariónica, de los cúmulos. Vale. Galaxias por un lado, gas caliente por otro. Y lo más importante, podemos mapear dónde está la masa total, la suma de la materia ordinaria y la oscura, si existe, usando un efecto llamado lente gravitacional. Es como pesar el cúmulo viendo cómo su gravedad curva la luz de galaxias que están mucho más lejos, por detrás. Ah, la lente gravitacional, que nos dice dónde está la gravedad, o sea, dónde está la masa. ¿Y qué reveló esa especie de autopsia de la colisión del cúmulo Bala? Pues reveló algo fascinante y demoledor para MOND. Resulta que el gas caliente de los dos cúmulos, al chocar de frente, interactuó mucho,
se frenó y se quedó acumulado en el centro de la colisión, como una gran nube de gas caliente ahí en medio. Ok, el gas se frena. Pero las galaxias individuales, como son objetos mucho más compactos, apenas interactuaron entre sí y siguieron de largo, atravesándose casi sin inmutarse. Ahora viene la pregunta clave. ¿Dónde detecta la lente gravitacional que está la mayor parte de la masa total? A ver, ¿dónde? Pues resulta que la mayor parte de la masa total sigue a las galaxias que se atravesaron, no al gas caliente que se quedó frenado en el centro. Ostras. O sea, la gravedad pesa más donde están las galaxias, aunque la mayoría de la materia normal, que es el gas, esté en otro sitio, en el centro. Exactamente. Es como si las galaxias llevaran consigo una enorme cantidad de masa invisible que no interactuó con el gas, igual que las propias galaxias, y siguió de largo con ellas. Esto es muy difícil de explicar con Mond. Según Mond, la gravedad debería seguir a la materia ordinaria, o sea, al gas, que es donde está la mayor parte de ella. Claro. Pero encaja perfectamente si existe una gran cantidad de materia oscura que apenas interactúa con nada, salvo por gravedad, y que por tanto pasó de largo junto con las galaxias durante la colisión. Por eso, el cúmulo Bala se considera una de las pruebas más claras, si no la más clara, de que la materia oscura existe, y es algo fundamentalmente distinto de la materia normal que conocemos. Entendido. El cúmulo Bala parece un argumento muy fuerte. Entonces, ¿qué podemos decir que sabemos sobre esta materia oscura, aunque no sepamos qué es realmente? ¿Cuáles son sus propiedades? Bueno, pues por todo esto que hemos visto, sabemos varias cosas. Primero, tiene que ser oscura, es decir, no interactúa o interactúa muy débilmente con la luz, fuerza electromagnética. Por eso no la vemos. Vale, no emite ni absorbe luz. Exacto. Tampoco parece interactuar mucho a través de la fuerza fuerte. Interactúa, eso sí, por gravedad. Por eso sabemos que está ahí. Además, tiene que ser muy estable. No puede desintegrarse fácilmente, porque lleva ahí desde los inicios del universo, formando las estructuras que vemos. Estable y solo interactúa por gravedad, y quizá la débil muy poco. Eso parece. Y lo más fundamental, no puede estar hecha de las partículas que conocemos del modelo estándar. Ni quarks, ni electrones, ni protones, ni neutrones. Los neutrinos. Decías que casi no interactúan y tienen algo de masa. Se pensó en ellos, sí. Los neutrinos tienen masa, ahora lo sabemos, pero es pequeñísima. Aunque sumáramos la masa de todos los neutrinos del universo, no llegan ni de lejos para explicar todo ese 25% de materia oscura. No cuadran las cuentas. Tiene que ser algo nuevo, algo que no está en nuestro modelo estándar. Y aquí llegamos al meollo del misterio, ¿no? ¿Qué demonios puede ser esa cosa nueva? Hay candidatos, sospechosos habituales. Hay varios sospechosos teóricos, sí, pero como te digo, ninguna prueba concluyente todavía. Los más populares durante mucho tiempo han sido las WIMPs. ¿WIMPs? ¿Qué significa? Son las siglas en inglés de Weakly Interacting Massive Particles, o sea, partículas masivas que interactúan débilmente. Serían partículas completamente nuevas, probablemente bastante más pesadas que un protón, y que, como su nombre indica, interactuarían a través de la fuerza débil, además de la gravedad, claro. Vale, WIMPs. Un tipo particular de WIMP, que aparece en algunas teorías más complejas, como la supersimetría, se llama neutralino. Ha sido un candidato estrella durante años. ¿Y hay otras ideas? Sí, hay otros candidatos. Por ejemplo, los axiones. Estos serían muy diferentes, partículas increíblemente ligeras, muchísimo más que un electrón, y con interacciones aún más débiles que las WIMPs. Hay otras ideas más exóticas también. La verdad es que ahora mismo vamos un poco a ciegas, explorando distintas posibilidades teóricas. Entiendo. Si no sabemos qué buscar exactamente, ¿cómo se intenta cazar a estas partículas fantasma? ¿Cómo se busca algo que casi no interactúa con nada? Es complicadísimo, claro. Pero hay básicamente tres estrategias principales que se siguen en paralelo. La primera es la detección directa. ¿En qué consiste? Consiste en construir detectores supersensibles, normalmente hechos de materiales muy puros, y enterrarlos a gran profundidad, bajo montañas o en minas, para aislarlos al máximo del ruido de fondo de otras partículas, como los rayos cósmicos. ¿Y qué esperan que pase ahí abajo? Esperan, con muchísima paciencia, que alguna de las miles de millones de partículas de materia oscura que se supone que atraviesan la Tierra cada segundo
choque directamente con uno de los núcleos atómicos del detector. Sería un choque muy débil, pero dejaría una señal minúscula de energía que quizá se podría detectar. Hay experimentos así en el túnel de Canfranc, aquí en España, en el Gran Sasso, en Italia, en Estados Unidos. Vaya, esperar a que una partícula invisible te toque a la puerta en una mina profunda. Suena a buscar una aguja en un pajar cósmico. Lo es extremadamente difícil. Por eso también está la segunda estrategia, la detección indirecta. ¿Y esa cómo va? En lugar de esperar a que choquen con nosotros, buscamos en el espacio señales de que las partículas de materia oscura se estén aniquilando entre sí. Si, por ejemplo, dos WIMPs chocaran en el centro de una galaxia, podrían destruirse mutuamente y producir partículas que sí podemos detectar, como rayos gamma de alta energía, positrones o antiprotones. Ah, buscar los restos de sus colisiones. Exacto. Es como buscar el humo de una hoguera invisible. Se usan telescopios espaciales como el Fermi, detectores en la Estación Espacial Internacional como el AMS o grandes telescopios en tierra como los Cherenkov, los CTA, que se están construyendo en Canarias y Chile. Interesante. ¿Y la tercera vía? La tercera vía es intentar producirla nosotros mismos. Si la materia oscura son partículas, quizá podamos crearlas aquí en la Tierra. ¿Cómo? Pues en los aceleradores de partículas más potentes que tenemos, como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, en el CERN. Las partículas a energías altísimas, aplicando la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc². La idea es que en esas colisiones tan energéticas, parte de la energía se convierta en masa y se creen pares de partículas de materia oscura. Pero si son invisibles y no interactúan, ¿cómo sabríamos que las hemos creado? Buena pregunta. No las veríamos directamente, claro. Pero si se crearan y escaparan del detector sin dejar rastro porque casi no interactúan, notaríamos que en la colisión falta energía y momento lineal. O sea, lo que entra no cuadra con lo que sale visible. Esa energía perdida sería la pista de que se han producido partículas invisibles, que podrían ser las de materia oscura. Impresionante. O sea que hemos pasado de los 4 elementos de los griegos a un modelo estándar súper preciso que explica el 5% del universo. Y ahora estamos buscando desesperadamente el 95% restante en minas profundas, mirando al cielo con telescopios especiales y haciendo chocar partículas en máquinas gigantescas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vaya panorama. Pues significa que lo que conocemos es literalmente la punta del iceberg cósmico. Totalmente. Es una cura de humildad tremenda para la ciencia, ¿no? Pero también es emocionante. La situación actual nos recuerda que la ciencia avanza no solo por lo que descubre, sino también y quizá sobre todo por lo que se da cuenta de que no sabe. Identificar la materia oscura y también la energía oscura que ni hemos tocado hoy como grandes incógnitas es lo que impulsa ahora mismo gran parte de la física fundamental y la cosmología. La búsqueda de respuestas es uno de los grandes motores científicos de nuestro tiempo. Y esto conecta un poco con esa idea que comentábamos al principio, ¿no? Lo de la asimetría cultural. Quizás saber esto, saber que el 95% del universo es desconocido y no está hecho de lo mismo que nosotros, pues nos ayuda a poner en perspectiva nuestro lugar en el cosmos. Es un conocimiento tan fundamental, creo yo, como saber quién pintó las Meninas o cuándo fue la Revolución Francesa. Estoy totalmente de acuerdo. Entender estos misterios, o al menos ser conscientes de ellos, redefine nuestra visión del universo y, en el fondo, de nosotros mismos dentro de él. Y para terminar, quizá una idea final para dejarla ahí rondando. Has dicho que el modelo estándar es genial para ese 5%, pero tiene agujeros importantes. No incluye bien la gravedad a nivel cuántico, el gravitón sigue siendo una hipótesis, y sobre todo no dice absolutamente nada de ese 95% oscuro del cosmos. Exacto. Esas son sus grandes limitaciones. Pues, ¿y si la respuesta a qué es la materia oscura y la energía oscura estuviera ligada precisamente a resolver esos otros problemas? ¿Y si la clave residiera en encontrar una teoría más profunda, una que por fin unifique la gravedad con el mundo cuántico? ¿Podría esa teoría del todo, con la que sueñan los físicos, revelar de paso la naturaleza de estos componentes oscuros y la verdadera estructura fundamental de la realidad? No sé. Ahí queda la pregunta, ¿no? Para seguir explorando.